¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo. resumen informativo de la tarde y de todo lo que ocurrió el fin de semana, que lamentablemente no es para nada bueno. Así que vamos a estar tratando de desglosar toda la información en esta media hora que sigue por delante. ¿Cómo anda, Julián? En este primer streaming de noticiero con la mejor información de local y regional. Empezamos con un grave accidente que ocurrió en el parque industrial en horas del mediodía. Lamentablemente allí perdió la vida una joven mujer de la ciudad de San Francisco. Colisionó con un camión brasilero, se investigan las circunstancias. Lamentablemente esta chica falleció en el acto, estuvimos trabajando en el lugar, vimos las imágenes que fueron terribles. ¿En qué iba transitando la mujer? En una moto 110, una motito 110 quedó bajo la rueda del camión, terribles imágenes que tuvimos que ver en el lugar, perdió la vida en el acto. Por estas horas el camionero va a ser indagado y determinará la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la doctora Quaglia si este hombre queda detenido o no, en primer momento o en primera instancia. Lo que estuve averiguando va a ser que no, se trató de un accidente. Igual, por lo que pude ver, no, la policía no brindó ningún tipo de información en el lugar. Es raro en las circunstancias que se produce el accidente, por lo menos para mi limitado entender de este tema. Pero bueno, vamos a esperar que avance la justicia y saber qué pasó en el parque industrial. No fue sobre las calles principales del parque industrial, fue Santiago Pucci y Carrá, en una zona, sería más cerca de la ruta 158. De aquel lado. De aquel lado, sí. Camino de tierra. Igualmente el parque industrial registra un alto tránsito. Hay mucho movimiento de camiones, de autos y demás que van al lugar. Pero bueno, perdió la vida esta joven mujer de 30 años en este accidente, Virginia Lepore. ¿Trabajaba, se sabe dónde trabajaba? No, yo no tengo la información, oficialmente no la tengo, pero sí, según lo que pude averiguar en el lugar, trabajaba en el parque industrial. Sí, se va a tener que averiguar bien cómo fueron la cronología de los hechos, porque si bien hay mucho tránsito, tampoco se transita con alta velocidad, que es lo que puede producir también algún impacto de alguna manera. Si no, si son un camión de porte grande. Un semi-remolque, un camión semi-remolque brasilero, 42 años, el hombre de Brasil. Ahí hablaba con la policía mientras yo estaba y le preguntaba cuál era su situación, cómo sería esto. Por supuesto que el camión quedó incautado hasta que se hagan todas las pericias. Igual vuelvo a repetir, a mí me llamó la atención por cómo estaba ubicada la motocicleta, el camión, en la circunstancia que se dio el accidente, porque no sé cómo explicarlo, era una zona donde era camino de tierra y resulta raro que en ese lugar, y como estaban ubicados las motos, un accidente de esta característica. Pero bueno, la justicia seguramente avanzará en la investigación y en las próximas horas primero decidirá cuál es la situación judicial de este camionero y también tratar de determinar, tiene la obligación de determinar en qué circunstancias se dio este grave accidente en el mediodía de hoy en la ciudad de San Francisco, que disparó la alerta de bomberos y demás para tratar de recuperar el cuerpo de esa chica que había quedado ahí abajo. Lamentablemente no pudieron hacer nada porque cuando llegaron ya había fallecido. Sí, cuando ocurre hechos de esta naturaleza, donde hay un muerto, ya se agrava todo y se tiene que cumplimentar con todo el protocolo que se necesita, porque sí, legal, después, correspondiente para preservar la escena. Triste noticia en la ciudad de San Francisco, otro accidente fatal, el segundo que va en el año, 3 meses del año, segundo accidente, y vamos siguiendo la estadística. Normalmente es un fallecido dentro del casco urbano, un accidente con resultados fatales, unos por mes, más o menos, la estadística que venimos siendo, número que no baja, a pesar de que se informa que se hacen 10 millones de cosas. Evidentemente en los hechos todo esto está repercutiendo muy poco. Y terrible lo que ocurrió en San Cristóbal. Toda la mañana estuvimos también informando sobre ese tema, muy temprano, cuando los jóvenes entraron a un colegio secundario, un chico armado con una escopeta, que era del abuelo, ingresó al baño, allí sacó el arma, la armó, algunos dicen una mochila, otros un estuche de una guitarra, armó el arma, la cargó y salió y le disparó directamente en la cabeza a otro jovencito de 13 años. 15 años tiene el agresor, el que se llevó tristemente la peor parte, Ian Cabrera, de 13 años, que falleció en el acto,
le disparó directamente a la cabeza. Un chico que aparentemente también tenía conocimiento del uso de armas de fuego porque iba a cazar con algunos familiares, porque no es fácil armar un arma y tampoco saber dispararla. Evidentemente tenía algún tipo de conocimiento. Hay 2 heridos más de bala, trasladados en primera instancia a Rafaela y luego a Santa Fe, uno que está un poquito más complicado, el otro bastante mejor, no corre riesgo de su vida, y hay otros 6 heridos más que se dio en la estampida, en el intento de huir, que se rompieron vidrios, ventanas y demás. En total son 8 los heridos, uno de ellos es el que está un poquito más complicado, pero aparentemente sin riesgo de salud. Se habla de bullying en el colegio. No hay nada confirmado, ¿no? Nada confirmado. La justicia de Santa Fe fue muy escueta. También el Ministerio de Educación, todo poca información. Se habla especialmente, según el parte oficial, de un problema intrafamiliar de este joven. Otros hablan de bullying, pero una problemática muy, muy grave que por lo menos en nuestro país no estábamos acostumbrados, sí verlos en otros lugares. Y sin embargo, ahora se replica aquí en la provincia de Santa Fe, 200 y pico kilómetros distante de San Francisco, no está muy lejos, 15.000 habitantes en esa ciudad, así que conmoción total en esa localidad. Y te doy un datito más que tiene que ver con lo judicial. Todavía no rige la ley de imputabilidad de los menores. La ley que se sancionaba en febrero todavía no rige, porque se inscribió en el boletín oficial, pero dice que empieza a regir a partir de los 6 meses, con lo cual hasta septiembre esta ley no está en marcha, así que este chico de 15 años va a ser tratado con la ley anterior y, para resumirlo simple, es inimputable. Sí, la noticia que habla todo el país, porque esto, si bien es muy parecido a lo que suele ocurrir en Estados Unidos, también hubo hechos en Argentina que pasó esto, no con tanta violencia. Aquí en San Francisco ha pasado problemas en los colegios, pero no con el resultado de muerte. Pero bueno, fue una situación que va a desprender un montón de cuestiones, sobre todo ahora que se está hablando de la imputabilidad de menores. Sí, Va a ser tratado por un distinto tema y como que caería justo en una situación donde se analiza qué hacer con los chicos y sobre todo si se puede prevenir estas situaciones. creo que por ahí está la cuestión. Prevenir, darse cuenta, seguramente alguna alerta debería haber existido en este caso en particular. Y como en todo hecho de este tipo, hubo también alguien que se vistió de héroe, según lo que informan. Fue un portero que cuando este chico, a ver, para quien no conoce, la escopeta tradicional y la mayoría de ellas se abren y ahí se introduce un cartucho, o 2, según si es de 1 o 2 caños. Cuando este chico quiso recargar, disparó entre 5 y 6 veces. Cuando quiso recargar, abrió la escopeta y iba a poner nuevamente cartuchos, un portero del colegio se le abalanzó, se le tiró arriba, lo logró reducir y quitarle el arma, porque si no, los disparos hubieran continuado, vaya a saber uno hasta cuándo, o cuántas municiones disponía para seguir atacando a los demás compañeros que habían salido corriendo hacia todos lados, inclusive algunos encerrados en curso, en la preceptoría del colegio y demás, muy pero muy asustados. Un drama en este pueblo de Santa Fe, ciudad de Santa Fe, San Cristóbal. Sí, fue un auxiliar escolar el que pudo intervenir a tiempo y parar con esta locura que se había desatado en ese colegio. También te agrego otra información. En meses anteriores había pasado en San Cristóbal un hecho también de bullying en el colegio que termina con un alumno cortándolo con la trincheta en la cara a otro. La reacción violenta, o sea, ahora ocurre en San Cristóbal, pero la reacción violenta, yo creo que el punto de inflexión es que está en casi todos los lugares. Estamos hablando del hecho la semana pasada de que lo golpearon a este chico en la cárcel, después hay un montón de reacciones violentas Sí, en la cárcel, que están al borde de la muerte. O sea, se están pasando umbrales de violencia que antes no eran tan comunes, hasta llegar a este límite donde un chiquito toma una escopeta y empieza a disparar como loco hacia otros menores que no tenían nada que ver. Sí, hay un montón de cuestiones. Primero, saber qué se le cruzó en la cabeza a este chico y cómo llega a cruzar la línea de agarrar un arma y dispararle a los propios compañeros de colegio, porque evidentemente no soy psicólogo y nada que se le parezca, pero debe haber algo que le hizo un clic
será un problema familiar, será cuestión de bullying, la investigación dirá, pero algo hizo que tome esta decisión. Y después otras cuestiones, la misma familia que tiene armas, tenerlas en un lugar de resguardo adecuado. Hay un montón de cosas que hacen que se llegue a este lugar, sobre todo en un país donde la ley de armas no es tan simple ni tan fácil para que una persona la tenga. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando también se decide enseñarle a un chico de 15 años a manipular un arma, ¿no? No sé, me parece que todo va llevando a este final que es terrible, más allá del problema que tiene el chico. Si vos te pones a analizar, hay un montón de puntos de cómo llegó el arma esa a la mano de este pibe, porque todos hablan del problema del bullying y demás, pero cómo un chico se hace un arma, nadie se da cuenta, qué medida de seguridad tenía esa arma para que no la pueda agarrar, a quién se le ocurre a un chico de 15 años enseñarle a manipular un arma, todo una locura que termina de la peor manera con un chiquito de 13 años muerto de un disparo en la cabeza, terrible, y otros dos heridos con las municiones de la escopeta, uno en el cuello y en la cabeza también, que fue trasladado a Rafael en primera instancia y luego a Santa Fe. Sí, sí, hay un montón de puntos que se deberían analizar desde el principio para que esto, no sé si se pueda prevenir, porque son hechos que son también, o sea, hay que ser claro, son hechos que explotan en distintos lugares y dan a conocer una situación violenta, pero son muchos yo creo que es un cóctel de todo, primero en la casa, después en el colegio, lo que ves también en las noticias, lo que ves en lo que te pasa alrededor, cómo estás, si estás contenido o no, y después, bueno, en un momento viene el desenlace que obviamente entre todo ese cóctel tiene que ser dramático. Y también durante el fin de semana, graves inundaciones en toda la región, especialmente en Colonia Marina, la localidad de Colonia Marina, pero también se vieron afectados el Tío y la Francia. Algunos registros, los oficiales hablan de 200 milímetros de lluvia caída en muy poco tiempo, sin embargo, algunas mediciones de gente de alrededor de la localidad, en el campo y demás, que normalmente los productores miden la cantidad de lluvia, hablan de hasta 300 milímetros, una locura en muy poco tiempo. Yo ya el viernes a la noche estaba mirando el mapa de tormenta, ¿viste? Que Sí, lo habías dicho aquí. y venía mirando porque llovía y yo viajaba a la madrugada, con lo cual venía mirando qué onda, qué pasaba con la lluvia, y vi que venía un foco de tormenta que pasaba muy cerca de San Francisco y evidentemente es que lo que originó las grandes lluvias en este sector. Sin embargo, viéndolo por el satélite, por supuesto que no soy especialista, no parecía una gran tormenta y preocupante. Sin embargo, descargó entre 200 y 300 milímetros, dejando totalmente inundado el pueblo. Algunas casas, esta mañana hablaba con gente que conozco de esa localidad de Colonia Marina, en algunas casas 70, 80 centímetros de agua dentro de la vivienda, y gran parte del pueblo, gran parte de la gente del pueblo perdió casi toda su pertenencia. Estamos hablando de cama, colchón, ropero, mesa, silla, heladera, cocina. No sirve más nada. Perdieron absolutamente todo en esta inundación y por supuesto los más golpeados son los más vulnerables, porque volver a rearmar una vivienda con todo el equipamiento hoy en día tiene un costo económico muy alto. También me decía que en algunos, si bien hubo un montón de donaciones, la provincia intervino rápidamente, inclusive San Francisco, en algunos sectores se estaban quejando de que la ayuda no estaba llegando como correspondía. Se tenía acá el número de teléfono, iba a hacer una entrevista con el jefe de Defensa Civil de esa localidad, sin embargo me decía que estaba muy ocupado y no iba a poder, así que el día de mañana seguramente vamos a estar hablando con él para conocer la realidad, porque el agua se va, pero el drama continúa. Sí, y ese es el gran problema del agua, porque cuando baja pareciera que está la solución, o sea, recién es el primer paso cuando baja, y después hay que ver el desastre que queda, porque realmente queda a nivel sanitario y a nivel económico, deja un montón de cosas que se tienen que solucionar. Pero bueno, también hay que destacar que toda la región acudió a ayudar a la persona. Sí, sí. Sí, sí, y el mismo gobernador estuvo el domingo. Dijeron que estuvo el domingo, que llegó en el helicóptero, pero sí había mucha agua, era muchísimo el agua que estaba, y sobre todo puso la lupa en lugares donde normalmente el agua se iba para el lado de un canal donde va la Laguna Mar Chiquita, y ahí hubo
hubo así construcción o se hizo un barrio donde el desagüe no se pudo desaguar la ciudad en sí, el pueblo. Entonces eso provocó que un gran charco, una laguna que fue sobre todo en las viviendas. Sí, la zona más afectada. Detrás de Colonia Marina, entre Colonia Marina y la Francia, para que se entienda, pasa un gran canal que es un río, Sí. realmente, que lleva agua a la laguna de Mar Chiquita. Con lo cual hacia ahí debería ir todo este excedente hídrico. Por algún motivo algo falló, debe ser lo que estás contando vos, Julián, que no permitió. Igualmente Esto vamos, contado por vecinos, sí, no. sí. Claro. Igualmente vamos a ser claros. En cualquier ciudad que lluevan entre Sí. 200 y 300 milímetros en 2 horas, 3 horas, 4 horas, Es 6 horas, inevitable causa que- un problema gravísimo. Esto es inevitable. Puede ser la mejor ciudad del mundo, pero yo creo que no hay ciudad que resista esa cantidad de agua en poco tiempo. Y ahora están poniendo foco sobre todo en el tema sanitario, porque como todos sabemos, el agua, la mugre que trae puede también acarrear enfermedades, con lo cual se está poniendo el foco en el tema sanitario para prevenir enfermedades de aquí en adelante. Sí, sí, no solo para las personas, sino también hay mucha producción agropecuaria, está el dengue, hay un montón de cuestiones que hay que prever para que esto no sea un foco de infección de ningún tipo. Bueno, y otra vez en frontera, le dispararon a un hombre de 32 años en la rodilla. No se acaban las balas en el frontera. No, mientras iba en bicicleta, lo llevaron al hospital, la herida era simple, no tenía Sí, sí, ninguna gravedad, lo curaron, se fue a su casa, pero antes de irse, por supuesto que el hospital tiene que dar intervención a la justicia, le preguntaron qué había pasado. Como siempre, parece que a los que les pegan en las piernas un tiro pierde la memoria rápidamente y dijo que no sabía de dónde venía ni le importaba y se fue a su casa sin aportar datos. Y nosotros muchas veces somos críticos de distintas situaciones, pero el Hospital Iturralde de San Francisco está siempre solucionándole problemas a lo que le ocurre a esta gente, que evidentemente no tiene ningún interés en la gran mayoría. Por lo visto, hay 10, 12 casos de disparos en las piernas que ninguno pretende que se aclare. Y eso, primero que hay un trabajo, sí o sí, un gasto de dinero del Hospital Iturralde para atender a esta gente que no tiene ningún interés que se resuelva lo ocurrido. Y segundo, me pongo en el lugar del fiscal de frontera, que muchas veces hemos criticado, la policía y demás. Es imposible que el fiscal de frontera Machado pueda en 3 meses que este año resolver 10, 12 casos de personas heridas de bala. Por supuesto que tiene homicidios, con lo cual apuntará ahí la investigación más importante y esto quedará residualmente dando vuelta en la fiscalía porque es imposible que investigue al mismo tiempo 12 hechos de heridos de balas en sus piernas. Sí, y sobre todo cuando la persona herida, que es es la que tiene que decir lo que ocurrió o de dónde podría venir, o sea, se niega totalmente a brindar información. Entonces, eso también sirve para que esto siga ocurriendo. O sea, si no, no se frena nunca. ¿Es que hay un pacto que los disparos son en las piernas? Porque no sé, es rarísimo lo que está sucediendo. No, me cuesta entender, porque no estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de más de 10 casos donde el disparo va dirigido a una de las piernas. En algunos casos, pero son en los menos, puede haber un tipo de equivocación o decir, bueno, me confundí con otra persona, por decirte, pero en la mayoría de los casos porque están involucrados también el mismo que recibe el balazo, está involucrado en alguna cosa rara o es un ajuste de cuenta. En la calle es un ajuste de cuenta. Pero tantos así, me sorprende el número. A mí digo, che, es rarísimo esto. Y estamos hablando de 10 casos en 3 meses, con lo cual marca la realidad de frontera. Vamos a empezar a llevar una estadística propia, periodística por supuesto, porque no tenemos datos oficiales de los heridos de bala que se van informando en la prensa, para que del otro lado se tome magnitud de la cantidad de personas de las que estamos hablando, heridas de bala en frontera, como hicimos el otro día con la estadística del índice de homicidio por cantidad de habitantes, donde el número que dio fue espeluznante, así que de esta manera vamos a seguir la cantidad de heridos de bala que hay en frontera, porque a mí no me deja de sorprender, nunca había una cosa así. Sí, por eso te digo que al principio no se acaban nunca las balas en frontera. Sí, se ve que de algún lado la sacan, aparecen las balas y siguen los heridos en la ciudad de frontera. De este lado hay lluvia de cheque y de aquel lado hay lluvia de balas. Sí. Porque estuve también en la parte financiera, hay muchísimo cheque dando vuelta medio. En principio de año el Banco Central dio la estadística que, de no sé, de los últimos cuantos años era el peor en cantidad
de cheques rechazados en toda la República Argentina, así que San Francisco no es la excepción, o está por encima de esa media. Y con los de Balsuar solo en la región le ganamos a todos. Sí, no ni hablar, pero sí, hay mucho y lamentablemente hay muchos de empresas que empezaron a tambalear por la situación, ¿entendés? Porque una cosa es hacer, antes, tiempo atrás, había algunos vivos que hacían una chequera y esa chequera no tenía fondo y ya sabían que ya ese cheque no eran cheques consultables, como se decía en la jerga. Pero ahora son cheques de empresas que son reales, lo que tiene es que muchos no llegan a cubrirlo. Hablamos, Reinaldo Sí. Vidrio, por ejemplo, Mm. Balsuar, varias empresas muy conocidas, productores agropecuarios inclusive, que han atravesado problemas y se encuentran hoy en convocatoria de acreedores. Muchísimas firmas conocidas, gente, como se dice normalmente, solvente en algún tiempo que termina involucrado en un problema financiero. Le decían Tiner, de lejos parecía solvente. Bueno, y también estamos actualizando el estado de salud del joven brutalmente agredido en la cárcel de San Francisco. Finalmente le tuvieron que realizar la traqueotomía. El estado de salud sigue siendo gravísimo. Sigue con neumonía, fiebre. Le realizaron una resonancia y descubrieron que sigue el coágulo ahí, también hay inflamación cerebral, con lo cual el panorama por el momento sigue siendo muy, muy grave y la familia también reclama por justicia, cosa que por ahora no ven, lo han llamado a la fiscalía y prácticamente lo han acusado a ellos de incitar a todo esto. ¿Y por qué hablaron con los medios? Me parece que tienen todo el derecho a hacerlo en la situación que están y está bueno que se esclarezca ya lo ocurrido dentro de la cárcel. Sí, yo creo que, o sea, hay dos cosas que aclarecer. En primer lugar, lo que ocurrió dentro de la cárcel con este chico que le pegaron. Y segundo, ¿qué es lo que realmente creo que está haciendo la justicia, obviando el principal hecho? Es el incendio de unas cubiertas que tiraron al frente de la cárcel un día miércoles, Sí. jueves Jueves. a la noche. Yo creo que están averiguando eso, porque lo otro, Pareciera que no. pareciera que no. Sí, igualmente fue grave la cárcel, pero bueno, comparado con lo otro, tampoco es para dimensionar. Prendieron fuego a una cubierta y la tiraron al frente de la cárcel. Las dos cosas tienen que averiguar. Exactamente, O sea, pero tampoco estamos hablando de que hubo un intento de sacar al chico ni de violar la seguridad de la cárcel. Si es grave, se tiene que investigar, estamos de acuerdo. sí. Bárbaro. Pero también hubo un hecho gravísimo donde no se registró nada y hay un pibe que lo reventaron a palo y está peleando por su vida. Y aunque la gente no crea, esto le puede hacer también mucho daño, porque si esto se hace una denuncia y si esta persona termina muriendo, es una denuncia, primero que es grave, y segundo es una tracalada de dinero que va a tener que pagar la provincia. Exactamente, exactamente. Así que veremos cómo continúa, caso que venimos siguiendo día a día, más allá de alguna crítica, porque lo importante es que todo este tipo de cuestiones funcionen. Para eso se le paga, para eso están los funcionarios del servicio penitenciario, para eso está la justicia que debe investigar qué sucedió ahí. Y tiene una ciudad que muchas veces a mí me da bronca, porque siempre hay capas de cobertura. Loco, eso pasó, es real, es cierto. Investiguen, esclarezcan y se termina el problema. Por lo menos para nosotros, periodísticamente. Evidentemente que del otro lado hay familia que viven todo un drama. Sí, por supuesto. ¿no? Pero por lo menos darle la certeza a esa familia, a esa gente, que pasó ahí y quiénes son los responsables de esto, porque hay responsables. No, no hablar, responsable de todo tipo. Por eso se tiene que aclarar. Bueno, y no lo quise hacer en la primera etapa cuando hablábamos de este triste accidente. Estuve hoy en el parque industrial al mediodía, fui a cubrir el accidente, porque como digo siempre, nosotros no estamos dentro del círculo de la policía. El sábado me llamaron por un error involuntario que había en una nota, me llamaron de la policía, a los cuales le agradezco porque nos permitió corregir un error. Pero mucha de la información que se ve reflejado en nuestro medio, la logramos mediante fuentes que generalmente son vecinos de la ciudad, que acuden a nosotros pasándonos información, contándonos cosas y demás. Y yo creo que esto se da porque les respondemos, porque tratamos de hacer visible lo que le pasa en muchos casos, y eso nos lleva a que más gente se comunique con nosotros. Hoy me llama alguien de nuestros lectores, no sé, qué hace en nuestro medio, qué le gusta en nuestro medio, y me dice, mira, hubo un grave accidente en el parque industrial, si querés llegarte, yo recién salí de ahí, si querés llegarte.
cosa que hice, evidentemente, y fui el único medio que en aquel momento que estábamos cubriendo esta triste noticia. Llegué al lugar, saqué una foto, como lo hace cualquier periodista, no soy periodista, Sí. pero entre comillas, y vinieron dos jóvenes policías a pedirme que borre esa foto del celular. Demostré que la foto evidentemente no tenía nada de morbo, no mostraba absolutamente nada, Sino no una buscaba. panorámica del hecho. Como para... Exactamente, exactamente. Igualmente insistieron que eran órdenes de los jefes y demás, y le planteé la situación que nosotros también vivimos, por eso no lo hice en la otra parte, porque la noticia es otra, Sí. es una triste muerte. Pero quería que todos sepan, dijeron, no, nosotros después pasamos por prensa las fotos y la información, así que vos acá no tenés nada que hacer. O sea, por un lado, los dos chicos, los dos policías que hablaron conmigo, no tienen nada que ver. ¿Policía era o era Policía, guardia urbana? no, policía. Policía de la provincia de Córdoba. Pero los dos chicos que hablaron conmigo no tenían nada que ver. Eran muy jóvenes, recién iniciados. Y las órdenes eran de un jefe que estaba ahí, que yo le vi que le hizo señas que vengan a hablar conmigo. Que yo esperaba que vengan a hablar para consultar la información. Con lo cual, no brindaban ningún tipo de información, que lo puedo entender. No me dejaron sacar fotos. Inclusive me apretaron un poquito para que borre la foto que tenía en mi celular. Y después hay que esperar que yo informe. Le digo, nosotros no estoy en el grupo. Yo se lo pedí 20 veces que me pongan en el grupo de la policía, porque no tenemos la información oficial de ustedes, cosa que no se ofrecieron a hacerlo, grupo en el cual no estamos, y le planteé, si yo llego como periodista acá, tengo todo derecho y la libertad de cubrir la noticia. Si vos no me la querés la información, está todo bien, todo bárbaro, pero tengo derecho a sacar una foto y trabajar en el lugar fuera del perímetro que ellos habían demarcado como zona del hecho. Había toda una cinta que no pasé, no violé y no hice nunca. Fui con total respeto a hacer un laburo. Pero bueno, es para que del otro lado sepan cómo se labura y que la policía a veces trata, no sé si interrumpir, dar protección a otro medio, porque a otro medio el ratito ya les llegó la información con fotos incluidas del hecho, cosa que no puedo hacer. Le dije, la tomo de 20 metros más atrás. No sé si trabajan para los medios, porque nosotros no nos No, le hacemos pagan. nada. No sé cómo funciona esto y me da un poco de bronca, porque en este mundo del periodismo es muy chiquito en San Francisco, nos conocemos todos, y uno si tiene la información trata de llegar primero, en la sana competencia, eso nada más. Pero bueno, no es la noticia, no es lo importante, pero quería comentarlo porque me jode un poquito que cada vez que sucede algo, en muchos casos es muy difícil llegar al lugar y hablar con la policía y que te brinde información, porque así te lo digo literalmente. La otra vez en Cerquelaca me sacaron cagando, me trataron terriblemente mal. Sí, primero, está claro, yo sí como, sé cómo es la situación y sé que sea La Voz San Justo, periódico y todo eso, pagan para tener eso y tienen una buena relación y ahí viene el pozo, porque nunca van a ser críticos contra la institución es la policía o los tribunales, como sea. Por eso, cuando uno va, que he ido en varias ocasiones, es como que te cierran la puerta en la cara porque de cierto modo, si hicieron alguna cosa que está mal, nosotros lo decimos, los otros medios no lo dicen porque tienen de primera mano toda la información. Sí, me dio un poco de bronca, igualmente no es la noticia es la que dimos al principio del programa. Bueno, y para terminar, se volvió a aumentar la nafta, mala noticia, el litro de nafta más barata pasa los 2.100 pesos, casi 2.200, así que el fin de semana viajé, te dije, me dolió, ya sabés dónde, cargar Sí. combustible. Mira, te hago una comparación. No se mueve, no, No, se no. mueve, no se mueve. El pone y no se mueve. Te digo la verdad, había sacado la cuenta había ido a Santa Fe hace unos 20 días atrás, gasté 70 y ahora gasté 85, gasté 15.000 pesos más en el mismo viaje en un lapso de 20 días. Sí, sí. Es mucho. Aumentó muchísimo y hay muchísima gente que se está quejando por esta situación. Sin embargo, sigue subiendo la nafta. Ponele los motivos que quieras, pero eso incide muchísimo en el costo real porque después aumenta todo. Sí, eso va a marcar que la inflación por el momento no va a bajar. Sí. La nafta influye en toda la cadena de comercialización, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. O sea, ya después lo de la inflación es anecdótico porque la inflación viene mintiendo hace 10 años que viene mintiendo y no sé para qué sirve ese index. Y lo cierto es que vas a comprar cualquier cosa que vayas a comprar, aumentó. Y no aumenta, y aumenta más de lo que dicen. Bueno, por otro lado, Adorni reconoció ante la justicia que compró un departamento en Caballito, 230.000 verdes, valía. Tampoco vendió ninguna propiedad y aparentemente ya cuenta con otra en un country
que no Ahora, sabe. ahora lo que yo no sé, ¿qué pasaría? Poner, lo encuentra No sé si era enriquecimiento ilícito. y ¿qué va a preso, vuelve a plata? ¿Qué hace? Y la justicia debería ¿Qué investigar. pasa? Él aclaró que este departamento en Caballito lo compró con 2 préstamos privados. Bueno, Ni siquiera fue un banco, se lo ahora, prestaron 2 personas muchachos, distintas. estos muchachos que son también de la izquierda y que están en el Congreso y que hacen las leyes, enriquecimiento ilícito y gracias al Estado, pongan pena de muerte, va a ver cómo no roban más nada. Bueno, hablando de ese tema, mira lo que te Porque com- enriquecés y después está en un departamento, en Constitución, con todos los Caballito. costos. No, no, pero bueno, como Cristina, como un montón de Ah, políticos y están viviendo la vida, es pena de muerte y va a ver cómo que no roba más. bueno, por ese lado me parece que van a ir de manera contraria a lo que decís, porque el nuevo ministro de Justicia le llevó un borrador al gobierno con el nuevo Código Penal que quieren reformar. Había una persona que se encargaba especialmente de eso, la corrieron, este hombre puso gente nueva, que es Maike, no sé cómo Sí, es. Pero ¿qué dice el texto, según las filtraciones que hay al periodismo? Que endurece las penas para el robo, para los asaltos, para todo eso se sí, endurecen las penas. Y, para lo de cuello blanco no. y bajan para los delitos de corrupción y lavado de dinero, que son generalmente donde están incluidos los políticos. O sea, para corrupción y lavado de dinero bajan las penas, no solamente eso, Para el ladrón de no, gallina sube. suben. Y no solamente eso, sino que endurecen la calidad de la prueba y distintos procedimientos que tienen que llevar adelante los jueces. O sea, probar Se la complican más. corrupción Mm. y lavado de dinero va a ser mucho más difícil para los Y jueces menos y los asociación ilícita, fiscales. que ya era difícil, asociación ilícita, entonces improbable. Dicen Y- también, quiero ser claro con esto, Mm. dicen también que hay gran parte del gobierno que está en contra de esto, le están diciendo cambiarlo, porque nos van a pegar duro en uno de los principales ejes que tiene este gobierno, que es combatir la corrupción. Igualmente, detrás de esto, todo esto a través del trascendido. Karina Milei sería quien está detrás de esto, cosa que Javier Milei no estaría muy de acuerdo, pero todos sabemos que la hermana tiene una gran influencia sobre el presidente, así que vamos a ver qué sucede, si tienen razón estos trascendidos o no en el corto plazo. Sí, y esto es para los seguidores de Milei, para los zurdos, para los peronistas, para los radicales, para toda la Provincia Unida, para todo. Hagan las leyes, hermano. Y ahí la gente que lo votó le tiene que exigir que hagan las leyes como corresponden, porque ellos son los que hacen las leyes. Después los jueces solamente cumplen el Código Civil. El otro día, en una noticia, una diputada o senadora, no me acuerdo qué era, estaba absuelta de ir a declarar porque era diputada o senadora. ¿No sería al revés? O sea, que si sos diputada o senadora, tendrías que estar obligada a ir a declarar y aclarar la situación. Y si te encontrás culpable, sería el doble la pena. No que si tenés ese puesto tenés beneficio, sino que al contrario, tenés más responsabilidades. Acá en el Código Penal está al revés. Y esto lo tienen que cambiar, porque ellos ya lo dijeron que dentro de la ley todo, bueno, ahí está. Y después, todos los otros muchachos, como los zurdos, como los otros que son chiquitos, también cuando se eleva esta cosa, no lo ponen en la palestra a analizar esta situación. Porque si acá no hay justicia, no vamos a ir a ningún lado. No, evidentemente, sí, qué sé yo te dejo mi reflexión final. O sea, si sos senador, diputado, presidente, gobernador, intendente, concejal, hermano, te manda una y la pena es el doble. Tan simple como eso. O sea, no hace falta ser un erudito en justicia o en legislación para hacer eso. A mí me parece que en el fondo, lamentablemente, por lo menos en los últimos 20 años, lo que yo vi, lo que tengo 20, 25 años, que tengo conciencia, al fin y al cabo, todo gobierno que asume, al poco tiempo empiezan a saltar denuncias de corrupción, de todo, ¿no? La izquierda, la derecha. En realidad, cambian el enfoque ideológico, arman una narrativa y se chorean todo, sea del lado que sea, de la derecha, de la izquierda. Después te puede gustar más como gobierna uno, más como gobierna otro, te pueden parecer mejor las políticas de uno o del otro, pero sí, al fin, en todos los gobiernos la corrupción está ahí y de esa no zafa ningún gobierno del color político que quiera. Y la verdad que eso es un quilombo. Por eso el pueblo es el que tiene que hacer eso. Cuando pasan situaciones como esta,
los libertarios no se tienen que reír de los kirchneristas, ni los kirchneristas se tienen que reír de los libertarios, ni los... Tenés que exigirle a la persona que le votaste que hagan las cosas que tienen que hacer. Dentro de la legalidad, diría. Sí, yo cada vez confío más de todo. Porque al final a veces se putean mucho y no sé, en el fondo... Y entre ellos se ponen de acuerdo. En el fondo, en algún cuarto oscuro, me parece que negocian todo. Sí. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana con mucha más información. Le agradecemos, como siempre, haber compartido estos minutos con nosotros. Un abrazo para todos.